Hoy estamos a agosto 16, es domingo por la noche. Hemos tenido un día muy hermoso, muy bueno. Estamos en el 2015 y vamos a comenzar recordando un poquito de la clase pasada. Recordamos que hemos estado trayendo una secuencia de clases que tienen que ver con la frase que aparece en Apocalipsis, donde dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, Juan, y se volvió a ver la voz que hablaba con él, y entonces pues vio 7 candeleros. Después vio uno que estaba dentro en los 7 candeleros, y cuando lo vio pues fue mucho el impacto, cayó como muerto. Él puso la mano sobre él, entonces le dijo que escribiera, y entonces le dio allá en el capítulo 2, le dio el mensaje para las 7 iglesias. Entonces en esta secuencia nosotros lo que estamos es, antes de entrar en cada una de las iglesias, lo que estamos viendo es algunas cosas para establecer la base. Y para esa base vamos a usar el medio ambiente que estamos nosotros. Entonces lo que vemos aquí, que es físico, y lo que conocemos. Y vamos a irnos hasta el tabernáculo. En el tabernáculo del desierto nos vamos a encontrar que habían 2 espacios hasta donde podían llegar los sacerdotes, que eran los atrios, donde se hacían los sacrificios, después pasaban por un primer velo que había y entraban entonces al ámbito o lugar del lugar santo. Y esto del lugar santo pues equivale también, vimos la vez pasada, que equivalía a 3 fiestas. Mejor dicho, el lugar santo equivale a una fiesta, y el lugar de los atrios llevaban 3 fiestas, pero había todavía un espacio más adentro que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año, purificándose él y llevando la sangre para entonces ministrar allí el misterio de Dios en su presencia, y entonces ese lugar es el lugar santísimo. En el lugar santísimo pues solamente una vez por año un sumo sacerdote, un lugar cerrado, oscuro, que tenía la función de anunciar algo. Y lo que se establece en esa dimensión, ese lugar santísimo, hay 3 fiestas que se establecieron como parte de las fiestas solemnes de Jehová. En las fiestas solemnes de Jehová tenemos que entender que eran las fiestas de Él, o sea que Él se presentaba en cada fiesta, en su presencia era parte del culto a Dios. Y entonces después de Isaías, o sea, en el tiempo de Isaías, Dios levanta a Isaías y le dice que ya esas fiestas, era tal la rebelión que ellos tenían, que esas fiestas entonces vinieron a ser las fiestas de ellos. Y en el Nuevo Testamento aparece como la fiesta de los judíos, no dicen las fiestas de Jehová. Donde ustedes se recuerdan, en capítulo 1 dice: me dan asco vuestras fiestas. Son fiestas solemnes, pero son fiestas ordenadas por la ley para que se ejecutaran y lo practicaran en esta fiesta, se fueran practicando hasta que viniera Jesucristo. La última fiesta que participó Jesús, que fue el cumplimiento, fue cuando Él entra en el burrito, ¿se recuerda? Y que entonces Él entra y es el Cordero. Ya, esa es la última práctica que ellos hicieron en cuanto a practicaban con la esperanza de que un día viniera el cumplimiento. El cumplimiento es que viniera el Mesías. Con esta fiesta venía entonces los panes ácimos y la gavilla. O sea, la gavilla es el nuevo grano que se muestra que es la persona de Jesús, el nuevo grano que se da. Y entonces estas 3 fiestas fueron cumplidas por Jesús. Después entonces viene el Pentecostés, y ya bajo el reino de Jesús, entonces viene Pentecostés y ellos van a esperar allí. La gente esperaba 49 días después del día de la gavilla,
o sea, del día de resurrección que hubo hasta Pentecostés son 49, Pentecostés es el día 50, que sabemos que es jubileo. Entonces en el 50, ese día 50, entonces se mecían 2 panes. El sacerdote, ellos tomaban de lo que habían cultivado y preparaban 2 panes con levadura. Es la única ofrenda que tiene levadura. Las mecía el sacerdote y daba la bendición al pueblo. Entonces por eso es que aparece en el libro de los Hechos, que era el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos hacía 10 días, y entonces la gente que había asistido a las fiestas, la fiesta del Cordero, pues entonces se habían quedado en Jerusalén. Esta gente venían de distintos lugares de los romanos y de Asia. Entonces simplemente se quedaban ahí eran 49 días, no era mucho, y había para entonces llevar a sus comunidades, o a sus sinagogas, o sus comunidades, llevar entonces ahí la bendición que el sacerdote le daba. La ofrenda mecida, esa ofrenda pues simplemente es una ofrenda con levadura, de esos 2 panes, porque tipifica que se va a dar la palabra, o que se comenzó a darse la palabra en idioma que no sea el idioma hebreo, en idioma de los gentiles. Y ahí está la levadura. Entonces nosotros pues muchas veces, muchas de los hermanos en Cristo pertenecen a iglesias que están identificadas por los atrios, y otras iglesias que están identificadas por el lugar santo. El lugar santo es el lugar de Pentecostés. Y ustedes saben la historia que nosotros dimos en otras clases, que esto aparece en la Escritura, pero que fue hasta el 1906 que se conoció públicamente que realmente habían unas personas que habían descubierto que habían otras personas que venían de Europa huyendo de los problemas políticos que había allí en Europa, esos armenios, y entonces ellos conocieron aquí en California, conocieron a esta gente que profetizaban y tenían dones del Espíritu Santo. Y entonces pues ahí comenzó lo que conocemos como el movimiento pentecostal de nuestros días. No es que haya existido un vacío. Desde que la iglesia comenzó, siempre ha habido personas que tienen dones del Espíritu Santo y que tienen manifestaciones de carisma, manifestaciones de los dones y llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasó es que hubo un descenso. Cuando después del año 300 que la iglesia comenzó a ser romana, entonces comenzó a una serie de problemas que para estudiarlo nos tendríamos que pasar varios días buscando informaciones y todo. Pero el caso es que toda la iglesia comenzó a Dios a rescatarla, o comenzó el tiempo de restauración de la iglesia desde que vino Lutero. Tenemos que tener en cuenta que Lutero conocía que la iglesia es una sola. Él nunca quiso irse de la iglesia católica, pero las cosas que vinieron y como Dios lo levantó, pues ahí es donde nosotros conocemos históricamente que comenzó lo que es el protestantismo, o sea, la iglesia protestante. Cuando vemos la iglesia protestante, pues no vemos que fue un solo movimiento, o no fue sino que fueron añadiéndose más personas que no eran católicas y tuvieron entonces el estudio de teología, y entonces fueron trayendo la teología que nosotros conocemos y el desarrollo de todas las iglesias. Hay por acá un folleto, yo tengo un dibujo que hice hace muchos años, donde se ve después del Lutero, cuando viene la iglesia luterana, después presbiteriana, o sea, bautista, presbiteriana, etcétera, hasta nuestros días, donde entonces comienza la iglesia pentecostal. Estoy yendo por la historia para tener una idea. Cuando nosotros miramos hacia atrás y podemos ver desde ahora, desde nuestra capacidad de entender las cosas y tener datos, tenemos más información, y podemos tener toda la información si es que nos metemos de verdad a buscar las cosas, ¿no? Como fueron históricamente.
Y esto es sin ningún punto de vista que no sea un punto de vista completamente independiente. Porque si nosotros vamos a ver la historia desde el punto de vista católico o romano, o si la vamos a ver desde el punto de vista luterano o presbiteriano, tiene distintos ángulos, distintas cosas, formas de poder explicar las cosas. Bien, entonces todavía no había pasado 100 años cuando la iglesia pentecostal comenzó a subdividirse también, y llegó entonces en los años 50, donde hubo un mover del espíritu, y después vino hasta el año 60 y pico, que comenzó el movimiento carismático dentro de la misma iglesia católica, y entonces Dios le dio la oportunidad a todas las denominaciones de ser ayudados por el Espíritu de Dios, incluyendo entonces el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ministerios, etc. Entonces nosotros conocemos muy bien el carácter de lo que es la iglesia de Pentecostés o nuevo pentecostal, o lo que es carismático, ya no solamente dentro de la iglesia católica carismática, sino también dentro del cristianismo evangélico. Y dentro del cristianismo evangélico, pues nosotros tenemos ahora lo que conocemos como las iglesias sin denominación. Y luego en la iglesia sin denominación hay una serie también de subdivisiones más hasta este día. Viendo nosotros lo que pasó y cuál fue el plan profético, o sea, en la profecía, mostrado cuál fue el plan de Dios a través de las fiestas judías, nos damos cuenta de que así hubo un cumplimiento en las fiestas que tienen que ver con los atrios, un cumplimiento que tiene que ver con Pentecostés, y nos falta entonces el cumplimiento que tiene que ver con el lugar santísimo. El lugar santísimo está detrás del velo, ¿okay? Para nosotros situarnos esta noche en ese lugar santo, y situado en este lugar santo, nosotros vamos a tener dentro ya cayó la noche, está el tabernáculo, está el templo, no hay luz de día, pero tenemos entonces en el templo 10 candeleros, todos encendidos, dentro del templo, y una serie de mesas, no recuerdo cuántas son las mesas que hay, pero vamos a lo más sencillo, vamos al tabernáculo del desierto, al tabernáculo de Moisés. Y en el tabernáculo de Moisés nos vamos a encontrar entonces en el mismo lugar, pero un solo candelero. En ese solo candelero ya llegó la noche, y esa es la luz que tenía para iluminar una mesa que había unos panes sin levadura, y esos panes tenían también incienso. Y esos panes representan toda lo que es la liberación y la sanidad que nosotros tenemos dentro de nuestro ser. ¿Ves? Estamos nosotros viendo que ese es el alma nuestra, y Dios proveyó para nuestra alma una luz interna que representa a la iglesia, nos representa a nosotros. Así que personalmente ese candelero representa a la persona, y corporalmente representa a la iglesia que somos, ya sea en cuerpo o simplemente una persona sola. Entonces esa luz está iluminando ese candelero está iluminando entonces la mesa de los panes sin levadura, y también entonces ahí está la iluminación del altar del incienso, el altar del incienso donde se hacía los ritos adecuados y las oraciones 2 veces al día, me parece que eran, en la mañana y en la tarde, y ahí entonces fue, si ustedes se recuerdan, es el lugar donde el papá de Juan el Bautista, Zacarías, donde tuvo la visión del ángel que le vino a visitar y le habló. Entonces él le tocaba ministrar en lo que es la oración de la tarde, o la oración, no sé si fue de la mañana o de la tarde, no recuerdo, pero entonces él tuvo ahí la visión del ángel que le anunció que iba a tener un hijo. ¿Se recuerda? Bien, entonces, ¿qué pasa en este día que viene el cumplimiento y nosotros nos enfrentamos, o delante de nosotros estamos entonces en ese tercer milenio, o tercer día, donde Dios ha prometido a través de los profetas restaurar todas las cosas? Si nosotros nos encontramos personalmente, que debemos nosotros
ser restaurados, tanto como personas como corporalmente. Y la restauración comienza entonces con las fiestas, para que se cumplan las 3 fiestas que aparecen ahí en el libro o sea, en lo que es la fiesta solemne de Jehová, de la fiesta del tabernáculo. Recordemos que esto todo lo cumplió el Señor Jesucristo y que ya Él entró como precursor por nosotros en el lugar, en el tabernáculo del cielo, o sea, en el templo celestial, llevando la sangre suya, habiendo derramado y todo, y habiendo cumplido que es el Cordero precisamente que trajo la gran bendición de que nosotros pudiéramos en este día estar participando de la cosa más, del estado más excelente que nosotros podemos encontrarnos aquí en el mundo físico. Es el poder participar de todas las cosas que tienen que ver con la culminación del trabajo de Dios. Ahora, vamos a tener en cuenta esto. Pentecostés tiene una limitación. Ahí tiene una limitación porque la conciencia que existe en los atrios y en Pentecostés de cualquier iglesia que nosotros tengamos, ya sea católica, que hable en lengua, carismática, o ya sea evangélica, cualquiera que nosotros estemos, ya sea en la iglesia de este tiempo, nosotros estamos limitados porque simplemente la conciencia que nosotros tenemos aquí es una conciencia de nosotros y Dios y nosotros. ¿Ok? Nosotros y Dios y nosotros. Estamos entonces en el lugar santísimo. El lugar santísimo tiene una capacidad que nosotros no podemos entenderla si no es revelada por el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos físicos, estamos viviendo aquí en el mundo físico. Por ejemplo, en la mañana hemos venido a adorar a Dios, vinimos estaban los hermanos de la música, tuvimos también una clase de lo que habló Tere, ¿se recuerda? Y también entonces una serie de cosas que tienen que ver con el culto a Dios. No es que nosotros vayamos a pasar para un estado en que no nos veamos, seamos todo espíritu, sino que realmente la capacidad que nos está brindando el Señor en esta restauración es que nosotros podamos tener la experiencia de ser uno con Dios. En Pentecostés somos nosotros y Dios y nosotros. Y esa es la conciencia que tenemos y la conciencia que nos da el Espíritu de Dios. No sé si usted ha tenido la gran oportunidad de, por ejemplo, cuando nosotros pasamos tanto tiempo en la iglesia tradicional evangélica que no conocía Pentecostés, y nosotros no sabíamos que el impulso de los dones y todo lo que es los dones del Espíritu y las manifestaciones carismáticas, todas esas manifestaciones que eso venía a través de una experiencia que se llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a recordar que Pentecostés comenzó el día 49, o sea, el día 50, cuando estaban allí reunidos los 120, y que no solamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ellos a hablar en los idiomas de aquellas personas que conocían, que vivían en esos pueblos donde se hablaban esos idiomas, sino que también lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de ellos. ¿Okay? De eso no hablan mucho nuestros hermanos evangélicos carismáticos o católicos carismáticos, no te hablan mucho de esto, porque no entienden qué es eso. Pero nosotros que hemos llegado a este punto donde el Señor quiere que nosotros participemos de lo más excelente, nos quiere que entendamos que para nosotros no hay ningún impedimento en ese velo. El velo es el velo de nuestro físico que tenemos nosotros. Pero como nosotros participamos de cosas que tienen que ver realmente con experiencia que hemos tenido con Dios, ¿ve? Por supuesto, todos a través del Espíritu Santo, pues en esas experiencias nosotros podemos ser enseñados. ¿Y qué es lo que vamos a ser enseñados? Bueno, lo que el Señor nos está enseñando es que cómo participar y cómo nosotros enfrentarnos
a los retos que tiene lo que es la revelación de Jesucristo y la culminación de la obra de Él en nosotros. Así que tenemos nosotros el participar del Espíritu, ¿ve?, en el mundo físico que vivimos. Es como si esta noche nosotros todos estamos acá y estamos participando de la conciencia de que Cristo está dentro de nosotros. Todavía hay muchas cosas que nosotros y Cristo y nosotros. Pero si nos vamos a la misma escritura y el Espíritu de Dios nos va a iluminar sobre ella, que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que el Espíritu de Dios nos revele al Hijo en nosotros. Y cuando comienza a revelarse el Hijo en nosotros, pues nosotros comenzamos a pensar diferente. Y ya entonces la conciencia de nuestra experiencia con Cristo lo va pasando de dos personas que somos Él y nosotros y Él, a la realidad y la verdad maravillosa de que Él y nosotros y Él somos uno. Si vamos al capítulo 17 de Juan, donde dice Jesús: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre para que sean uno, para que el mundo crea y el mundo conozca. Yo te digo una cosa, en Pentecostés está limitado, es el 60% de fruto, que hace un 40% que no alcanza, porque no hay Dios no diseñó Pentecostés para que Jesucristo completamente se formara a través de los dones, a través de los espíritus de los ministrados, de los que ministran las cosas de Dios, como los ministerios, como personas que ven. Así que nosotros estamos delante de un pueblo, o somos parte de un pueblo que hoy en día está hablando de apóstoles, de profetas, de los 5 ministerios, está hablando de los dones del Espíritu Santo. Acá en la iglesia no es tanto, porque usted ve que hay palabras proféticas, hay palabras de profecía, hay palabras personales, hay carisma, hay dones de carisma, ¿ve? Pero también nosotros participamos de lo que es la experiencia de la revelación de Jesucristo. Y estamos seguros de que el Señor va a ir aumentando para que esto ocurra. Yendo entonces nosotros a las clases pasadas, vimos que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que entramos ahí viendo, Juan entonces tiene aquella visión de los 7 candeleros y que hablaba en medio de ellos, aquella visión donde se ve a Jesús o al Hijo de Dios, ve, con una espada saliendo de su boca y muchas voces de muchas personas, como aguas, ¿ve? Y esa es la voz que él oye y que se estremece, y que al volverse para escuchar la voz, para ver la voz que hablaba con él, entonces vio esa figura. Y esa figura corresponde a todos los que pertenecen a ese cuerpo de vencedores. Y ese cuerpo de vencedores es el cuerpo sacerdotal. O sea que entre los 7 candeleros de toda la iglesia, o que representa toda la iglesia, nosotros tenemos entonces personas que el Señor ha invitado y se está revelando para que participen de lo que es lo más excelente. Y de ahí entonces los que se dejen escoger son los que van a ser parte, o son parte de un cuerpo glorioso de sacerdotes y de gente santa. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis le llama a los vencedores y dice las características que tienen esas personas. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no podemos cumplir lo primero que Dios requiere para que eso se cumpla, entonces no podemos alcanzar la bendición grande de ser parte de esos vencedores. Porque el tiempo que lo estamos viviendo nosotros, y la conciencia de Dios la estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero recordemos que estamos en un pueblo que la mayoría de la gente, la mayoría de las iglesias, o la mayoría de nuestros hermanos en Cristo aquí de la iglesia local, están más identificados con Pentecostés que con lo nuevo. Cuando decimos lo nuevo es con el lugar más excelente, donde está toda la revelación y la culminación completa, y las herramientas para que nosotros podamos participar de una restauración total y de ser llevados completamente a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor Jesucristo.
para atrás nos pensábamos que eso no venía, o sea, se iba a pasar muchos años. Otras iglesias obvian completamente, otro pueblo, otra parte del pueblo de Dios obvia completamente esto. Otros no tienen en consideración la palabra profética, ni siquiera las profecías de aún del Nuevo Testamento, ¿ve? Y simplemente pues entran otra serie de doctrinas que dicen que vamos a ser arrebatados de aquí, y otra serie de doctrinas donde dice que tenemos nosotros que estar sometidos a la autoridad, y una serie de cosas que tienen que ver todo con Pentecostés. Pero cuando nosotros tenemos la gracia y el poder de entrar a participar de lo más excelente, pues ahí ya cesan todo lo que son ministerios, lo que nosotros conocemos por las doctrinas que tienen de cobertura espiritual y apostolados, y usted sabe, y bueno, y en la Iglesia Católica todo lo que es el sumo sacerdote, que es el Papa, y los demás niveles, que son como 4 niveles más, son 5 en total, hasta el párroco local. Quiere decir que este es un trabajo que aunque Dios lo hace con todos y está anunciado para todos, no tiene cumplimiento sino aquellos que responden. Y de alguna forma les va a llegar ya sea en sueños, en visiones, pues Dios va a invitar a todos, porque Él da un anuncio para todos. Y esa es la razón de por qué nosotros estamos viendo esto, porque queremos, me interesa saber cómo poder alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, para poder nosotros participar y ser estimados en ese grupo de los vencedores, en ese gran pueblo de toda lengua, pueblo y nación, sacerdotes de Dios alto, donde el único ministerio que existe es el ministerio de Jesucristo. Es el ministerio de Melquisedec. Y entonces todo lo demás, como ese asunto de ministros y todas esas doctrinas que tiene el pueblo de Dios y que en los últimos años ha proliferado mucho, todo eso no tiene sentido. Seguirá teniendo sentido para aquellas personas que seguirán en ese nivel, pero para nosotros, y yo lo anuncio así de esta noche, pues hace muchos años que nosotros sabemos que hay una serie de cosas ahí que son errores y no son verdad. Como por ejemplo, yo soy claro en esto, cuando nosotros estudiamos el sometimiento y lo que es la autoridad, nosotros vemos que todo hombre está bajo autoridad, porque tenemos la autoridad de nuestro Dios, la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿ve? Y tenemos también entonces el sometimiento a las autoridades y sometimiento. Entonces, cuando hay alguien que Dios pone como una autoridad, un pastor, un ministro o alguien que nos ayude espiritualmente para tener mejor relación con Dios, no para ir a través de Él, como en la Iglesia Católica, que se va a través del cura, ¿ve? A la relación con Dios. Y una relación es siempre individual. Y entonces cuando estamos en eso, nos damos cuenta de que realmente hay algo más excelente. Ahora, si Dios pone esas autoridades sobre nosotros, pues simplemente nosotros las aceptamos y es mucho mejor. Mejor es tener una persona que conozca de Biblia, que conozca y que el Señor haya llamado para ser un pastor, o ser una persona que nos puede enseñar y nos puede ayudar, como lo hemos tenido tanta gente en nuestra vida que nos ha enseñado, como el hermano Calleiro, el hermano Kofi, bueno, en fin, el mismo hermano Frank cuando venía acá. Hay mucha gente, y cuántos de los que escriben libros, y cuántos de los que tienen, estamos bien agradecidos al Señor que hay mucha gente, y sin darnos cuenta hemos sido hasta discípulos de gente que han escrito un libro, y nosotros pues Dios nos ha enseñado a través de eso. Pero donde sí una cosa que es un error craso y fundamental es donde entonces usan la palabra cobertura. Y la palabra cobertura es una palabra donde obliga a las personas a que sean sometidos a Pentecostés. Y sometidos a Pentecostés nunca van a poder salir de ahí, porque ellos creen que esa es la verdad, y ahí llega, y Dios llega hasta ahí, y la iglesia la concibe nada más que hasta ahí. ¿Por qué? Porque la cobertura de nosotros es la misma de toda la iglesia, la cobertura del Señor Jesucristo. El mejor ejemplo que tenemos de esto lo tenemos en la historia de Elías y Eliseo. Cuando Elías fue a ungir a Eliseo no tenía cabello
su cabeza. Y entonces por la ley de judía no podía ser ungido, porque la unción, el aceite tiene que ser sobre la cabeza, sobre el pelo. Por eso Elías era el símbolo del profeta, en este caso Elías era con pelos, un vestido, una capa de pelo de camello. Pero entonces cuando Elías, dirigido por el mismo Dios, después de haber tenido la experiencia en el lugar de Sinaí, en el lugar de la cueva, ¿se recuerda? Entonces cuando él fue a buscar a Eliseo, se encontró que Eliseo no lo podía ungir, pero sí él tuvo la capacidad por el Espíritu de hacerlo. Le extendió la capa. Si usted lo puede buscar, que dice que le tiró a sus pies la capa. Y entonces Eliseo, que ya esperaba también, porque el telegrama se lo mandó doble, mandó un telegrama a Eliseo y uno a Elías. Y entonces Eliseo se puso la cubierta, y sobre esa cubierta entonces le echó el aceite y lo llamó. Después en el ministerio de Eliseo vimos a aquellos muchachos que se burlaban de Eliseo porque era calvo, y le decían, sube calvo, sube calvo, diciéndole, tú no eres ungido, tú no te puedes ir como Elías, tu maestro. Y entonces se recuerdan que él dio una maldición a esos 42, ¿eran? 42. Sí, y esa maldición cayó sobre ellos, vino un oso y los mató. ¿Ves? Pero nosotros tenemos ahora mismo, entramos en un nivel donde yo lo he anunciado por años de años, donde nosotros no se ve, nosotros no tenemos señal de autoridad. Yo no tengo puesto aquí ni solideo, ni tengo puesto en un gorro de obispo, o sea, una mitra, no tenemos puesto nada. Y señal de autoridad no tengo ninguna sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro Señor está en el nivel del Espíritu, donde le cargamos a Él en nuestro espíritu, en nuestro lugar santísimo. Es un lugar que no se ve, por lo tanto no hay señal de autoridad aquí afuera, no hay señal visible, porque todas las cosas de este reino es un reino invisible, que para darse a conocer en su bondad y en su poder al mundo visible, y poner todo entonces en orden conforme Dios lo diseñó. Recordemos que la salvación viene al mundo a través del mismo Salvador Jesucristo, y a través de un cuerpo que levanta en la tierra, a través de un sacerdocio que está establecido, aprobado por Dios, que es el sacerdocio Melquisedec, y puesto precisamente a funcionar en el orden correspondiente a las sazones y los tiempos, según el Padre destinó para que pudiéramos nosotros participar de ello. Bien, entonces podemos llegar entonces a un punto donde nos encontramos realmente ante esta necesidad. Cuando seguimos entonces la historia en Génesis, en Apocalipsis, nosotros vamos a encontrarnos que en Apocalipsis viene todo aquello que viene, y capítulo 1, ¿verdad? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan, y vi entonces los 7 candeleros, y vienen una serie de cosas que están escritas ahí, que dice, yo soy el primero y el último, y Jesús se anuncia y dice quién es Él. ¿Ves? Vamos a abrir entonces Génesis 1 para no parafrasearlo, sino Apocalipsis 1. Así refrescamos, ¿verdad? Esto es un avance para que, un recordar lo que dimos en otras clases para... ¿De dónde a dónde? Apocalipsis 1. Vamos a ver aquí. Bien, entonces comenzamos ahí un poquito antes, el 7 y el 8, que dice, yo soy el alfa y el omega. Ok, un poquito antes. Vamos a leer todo desde el 4. ¿Desde el 4? Bueno, comenzamos del 2. Sí. O del 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta es una profecía. Por eso al final dice Apocalipsis, dice que nadie le puede quitar ni poner. Es como la Torá.
Es un escrito dado por inspiración y dado por Dios directamente a este hombre. Y es así. Y dice que si le quitas, será quitado del libro de la vida, de lo que le quites. No le puedo añadir tampoco. O sea que es un testimonio escrito y profético que nos ha llegado a nosotros, ¿ve?, en esta gracia, pero que es muy importante. Así como lo es importante el libro de Génesis, que el comienzo es el libro de Apocalipsis. Entonces Apocalipsis comienza entonces por el... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ok, noten esto, que el libro de la profecía es puramente, es muy simbólico. O sea que todos los símbolos que nosotros vemos en las cosas que describe ahí tienen una profundidad, pero necesitamos del Espíritu de Dios para que eso podamos entenderlo. ¿Ve? Quiere decir que es un libro, es el Evangelio de lo que no se ve con los ojos naturales. Por ejemplo, en la simbología tiene siete iglesias. Eran 7 iglesias naturales que había allí, pero 7 es el número de completo, es toda la iglesia. ¿Ve? Y aparece ahí Jesús en el medio, aparece un solo hombre, pero es un hombre de muchos miembros, y aparece con muchas voces, o voces de muchas aguas, de muchos espíritus. ¿Ve? Y entonces nosotros comenzamos a ver esto por el Espíritu de Dios, como Él lo va dando, y nos vamos identificando. Entonces fíjense bien que somos parte de esa figura que está ahí con los 7 espíritus, somos parte de Jesús, somos su cuerpo. Y nos hizo, dice un poquito antes que ella leyó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea que estamos ahí incluidos. Entonces esa es la ayuda que el Espíritu de Dios nos da para identificarnos con las figuras y poder entonces llevar las cosas. Así mismo, sigue entonces por como iba. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora está hablando el Señor y dice, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Solamente aclarar que esa es voz de chofar. Aquí en la escritura a veces hay trompetas, o hay unas fiestas que tienen de trompetas y chofar. Nosotros tenemos que ver cuando es chofar y cuando es trompeta. Ahora lo sabemos, porque para nosotros todo trompetas. Sí. Pues chofar es una trompeta. Mas, sin embargo, esto aclarándolo se entiende, tiene más profundidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué más? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y entonces cuando vio las 7 iglesias, ¿qué más? Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Muchas aguas, esa es su voz. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. A sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿No ves cómo el número 7 se repite? Perfección. Pues 7 iglesias son todas. Sí. O sea, ahora para entonces, eso termina aquí para entrar en el capítulo 2. Antes de entrar en el capítulo 2, que es donde entonces está hablando a la primera iglesia, que es el mensaje a la primera iglesia, debemos tener en cuenta esto. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para que está revelando cómo ha sido la iglesia en todo este tiempo, estos 2000 años. Es un mensaje, esos son mensajes proféticos. Lo que hay aquí escrito, lo mismo pasó el siglo pasado, que hace 3 siglos para atrás, donde se cumpla, donde se pueda aplicar. En otras palabras, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para toda la iglesia. Es el mensaje de todos los tiempos de la iglesia, porque nadie puede quitar nada de aquí de la profecía y todo tiene que cumplirse según el Señor haya revelado cuando viene el tiempo de cumplimiento. Bien, y entonces en ese mensaje de las 7 iglesias, pues fueron también enviadas pues, esas cartas a las 7 iglesias que había allí en Asia. Habían otras iglesias en ese tiempo, pero las que tenían estas características, de esas 7 que estaban allí, donde estaban en Asia, dentro de todas las que habían, ¿ve? Están aplicadas a tu vida. Y ahí es donde está el secreto por el Espíritu de Dios, de que nosotros si entendemos y corregimos entonces y podemos hacer lo que está diciendo, revelando el Espíritu de Dios a través de estos escritos de hace 2000 años, entonces nosotros podemos ser parte de los vencedores. ¿Me entendieron? Sí. O sea, la cosa está en esto. Entonces vamos a aplicarla personalmente. ¿Por qué? Porque la misma iglesia, el mismo mensaje dice, mándalo a la iglesia y bienaventurado el que lee y el que oye las palabras, dice, el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces, que tenemos nosotros que hacer algo con esas 7 iglesias. Y precisamente cuando viene el mensaje a las 7 iglesias y comienza todo el mensaje y termina el mensaje de las 7 iglesias, inmediatamente en el capítulo 4, dice aquí, déjame buscarlo, capítulo 4. El capítulo 3 al final dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, el 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces en el 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. El aspecto de, bueno, y pues ahí comienza. Lo que te estoy mostrando con esto es que es de tal importancia esas 7 iglesias aplicadas a nosotros mismos, que nosotros no podemos participar de ese trono, ni ver ese trono como lo vio él, si nosotros no somos los vencedores de estas 7 iglesias. Entonces es un reto. Yo espero que yo mismo, es un reto para mí, para ti, para los que escuchan. Claro. Porque si yo voy por la primera iglesia y voy a aplicar lo que dice esta primera iglesia para mí, y el Espíritu de Dios me enseña o me explica estas cosas que dice aquí, y las aplico a mi vida, entonces yo puedo estar seguro de que para mí hay una bendición, porque entonces entraría entonces en la otra y en la otra, y lo que aplique, y yo entonces estoy dispuesto a que el Señor lo haga. Y cuando, ¿qué pasa? Que si la vida de cada uno de nosotros, las personas que tienen que escuchar al Espíritu de Dios en este día a través de las 7 iglesias, entonces imagínense qué gran bendición, que al nosotros ser enseñados y basarnos el Espíritu por las 7 iglesias, podamos encontrarnos como vencedores. Pero fíjense, vamos a hacer una cosa, vamos a decidir desde ahora. Yo quiero vencer. Amén. Yo quiero vencer porque yo quiero ver el trono, yo quiero participar de ese trono.
Pentecostés, cuando usted le habla de trono, yo me voy a atrever ahora con una mente de los atrios, una mente de Pentecostés para el trono. Como las cosas que uno lee con la mente de pentecostal, o Pentecostés, o la mente de los atrios, ¿ve? O la mente de la iglesia, ¿me entiende? Que fue diseñada solamente para un por ciento de fruto. Pues simplemente cuando escucha algo o lee algo, simplemente se procesa en el nivel que está de la mente. La mente de Cristo es una mente que tiene que ir por encima de Pentecostés, por encima de los atrios, por encima de todo, pero está limitada por los tiempos y las sazones, como estuvo limitada a nuestros hermanos del siglo pasado y al tiempo de Lutero, y está limitada a Pentecostés. Si nosotros nos encontramos aquí ahora esta noche en Pentecostés, porque yo sé que muchos de ustedes tienen la experiencia con el Espíritu Santo muy hermosa, y hemos participado de esas experiencias y participamos todos los domingos. Si nosotros aquí, estando en Pentecostés aquí, nosotros no tenemos la noción, no tenemos el aviso, no tenemos la conciencia de que nosotros tenemos que pasar a una conciencia no del hombre y Dios, y Dios y el hombre, sino a una conciencia de que Dios es uno. ¿Ve? Y yo no tengo ninguna inspiración, no me interesa, o ¿me entiende? Estoy limitado simplemente a las cosas que escucho, las voy a procesar en el nivel donde estamos. Cuando dimos las clases pasadas, ¿se recuerdan del seminario? Tenemos una casa de 3 pisos y la gente de arriba ve todo, del tercer piso. Pero si usted está en el segundo piso, usted no puede ver para arriba. Pero si sabes que en el tercer piso hay luz, y en el tercer piso hay cosas que te dicen que hay, y tú las desconoces, te las imaginas, ese es el estado en que estamos nosotros deseando participar, porque nos hemos sido invitados a subir al tercer piso y a participar de lo más excelente. Y a participar de lo más excelente porque tenemos una finalidad para hacerlo. No es porque Dios nos quiera decir cosas, misterios y cosas que son secretas para otros, sino que ha llegado el momento de participar, de vivir el 100% de lo que es un hijo de Dios. Porque así lo señalan los tiempos y las sazones que están por toda la escritura de los profetas. Y cuando leemos dice que los profetas indagaron sobre qué generación o sobre quién iba a caer esta gracia. ¿Ve? Y descubrieron ellos mismos que indagaron tanto y sufrieron buscando a ver si les caía a ellos en su tiempo, y ellos llegaron a entender que no era para ellos, sino para una generación en los días postreros. Y no estamos nosotros invitando a esto, el Señor está invitando a todo su pueblo. Y de alguna forma, muchos escucharán esto y tendrán que aplicar esto a sus vidas. Y si les interesa, pues verán que realmente nosotros podemos participar, ¿ve?, de ese trono que aparece en el capítulo 4. Ahora, ¿cómo vería el trono Pentecostés? Si usted dice, oye, Dios tiene un trono, bueno, como ver cielo. El nivel de Pentecostés, el nivel de los atrios, cuando te habla de cielo, del cielo donde dice que vive Dios, o viven nuestros hermanos, lo que ven es un lugar misterioso, que no se sabe dónde está, es transparente, o no sé. Pero cuando nosotros vemos el trono de Dios, y ahí vemos en el libro de Hebreos, por ejemplo, que habla tanto de la posición que tiene Jesucristo, su trono, y el mismo Apocalipsis, dice que vio, después de que vio las 7 iglesias y que entró a ver el trono, dice, sube acá, y al momento estaba en el Espíritu y vio uno sentado y vio todas las cosas. Entonces, ¿cómo pensaría una persona de los atrios o Pentecostés cuando oye estas cosas? Bueno, que el trono del Señor Jesucristo está por una galaxia, o está más allá del sol, o está hasta donde él entienda que es el universo. ¿Ve? Hasta el año 35, recordemos que el universo para la gente de aquí del mundo era la Vía Láctea nada más.
Pero cuando comenzaron entonces a ver, oye, espérate, es que la Vía Láctea es una constelación de las millones de constelaciones que hay, billones de constelaciones. Y todavía vienen otros científicos y dicen, no, pero espérate, ahí no para la cosa, porque hay otro universo paralelo y hay otro más. Y cuando viene a ver, tú dices, espérate un momentito, se me va a explotar la cabeza. Sí. Pero lo que está diciendo aquí, que dice, del Padre le dio el trono, le dio el nombre sobre todo nombre. Y comenzamos a ver entonces lo que está escrito en Apocalipsis. Mira, en el Espíritu, en el día del Señor, cuando tú ves lo que tú comienzas a ver es, el trono está en todas partes. Aquí el Señor está en su trono, pues aquí tiene que reinar. Aquí tiene que reinar en mi vida. Si es que yo quiero participar y quiero ver este trono, y si yo quiero ser esos vencedores. ¿Ve? No estamos en el tiempo de Lutero, estamos en el año 2015. ¿Okay? Y esto se va a aplicar no porque yo lo estoy explicando, sino porque usted le va a preguntar al Espíritu de Dios y usted va a querer ser un vencedor. Y quiere las cosas de Dios porque le ama. ¿Ve? Y entonces el trono de Dios está en todas partes. ¿Cuántos universos usted cree que haya? Los que tú pienses que haya. Con uno ya es bastante. Con uno son millones de por así decirlo, de vías lácteas, por así decirlo, ¿no? Aunque hay de todas formas, de todo tipo de galaxias. Hay unas más redondas, unas más largas, unas de espirales. Y solamente en la Vía Láctea hay más de 100.000 millones de estrellas. Quiere decir que en la Vía Láctea la vida de Dios es grandísima. Grandísima. Entonces la Tierra, bueno, ya casi es un polvito ahí, pensándose de esa forma. Es casi. Y si nosotros pensamos nosotros, somos menos que un polvo, no somos nada. Pero lo que dijo el Señor es que Él quiere que nosotros nos sentemos en su trono. Entonces, ¿qué está diciendo Dios con esto? Quiere decir que donde Jesús reina aquí en la tierra, y reina acá, y reina en otra galaxia, y reina en otra dimensión, y reina en todas las dimensiones, y reina en los cielos. Dice, los cielos es una creación de Dios. Dios reina en todo eso a través de un hombre que tiene un cuerpo de muchos miembros. Y diseñó la tierra y diseñó mostrar todo ese amor y mostrar ese misterio grande, el misterio de San Pablo, que es el misterio más grande de todo el universo. Para entonces a personas que son polvitos aquí, nosotros que estamos aquí en este día, ¿ve? Participar de algo que realmente nosotros, yo me lo imagino, porque yo digo, sería un reino aquí en la tierra, no lo dejan reinar los hombres en la tierra, pero la Escritura en la profecía dice que va a reinar. Y una vez que entonces reine completamente en la tierra, dice que todo se le entregará el Señor el reino al Padre para que sea Dios todo en todo. Entonces, estas cosas, ¿ves? ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, mientras nosotros somos ayudados por el Espíritu de Dios y comenzamos a ver las cosas como el Señor nos las muestra y participar de la gran maravilla que el Señor nos está mostrando, lo que yo me puedo imaginar es decir, wow, lo que nos está invitando Dios es a reinar en todo. El trono de Él es aquí en la dimensión de la Vía Láctea, en la dimensión de todo el universo y en las dimensiones todas de los cielos que aparecen ahí que Dios hizo. Y sabe Dios cuántas son. Porque hasta ahora los científicos se ponen a sacar cuenta y dicen, no, dimensiones tenemos 11 o tenemos 15. Esos son los cielos. Y tenemos nosotros entonces una invitación como hijos de Dios a que estemos siendo parte del reino del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, en todas y cada una de los lugares celestiales o de las dimensiones que Dios creó. Por eso es que leímos la semana pasada que los ángeles de Dios les interesa mirar lo que está pasando con nosotros.
y tienen una agenda especial para con nosotros. ¿Ve? Y vemos también en la misma escritura que hubo intervención en la agenda de Dios cuando vinieron los Elohim ahí a Abraham. Ustedes saben que intervinieron y 2 de ellos destruyeron 4 ciudades. ¿Okay? La creación está siendo cuidada completamente y el hombre está siendo cuidado para que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿ve? Y estamos nosotros, ¿ve? Con este pequeño libro, esta pequeña carta de Juan, ¿ve? Donde simplemente no nos cuesta ningún trabajo, solamente deisnos de corazón para que el Espíritu nos enseñe. Y entonces nos alejamos un poquito de toda esa contienda que hay, ¿ve? Que si tú eres apóstol, si el otro es pastor, si el otro es ministro. ¿Por qué? Porque este nivel es de los hijos. Este nivel es de un solo ministerio de Melquisedec. Y este nivel es de uno. Dios es uno. Y la gente que comienza a pensar y comienza a ser enseñado por el Espíritu de Dios en esta realidad, esta verdad, ellos comienzan a ser libres y comienzan a recibir verdaderamente una realidad de todas las cosas como no se las pudo haber imaginado nunca una persona normal. Estoy hablando de una persona natural. Esto es lo que Dios tiene para nosotros y eso es un poquitito. Ok, entonces vamos, como queda poquito tiempo, vamos entonces a cortar un poquito. Nos queda pendiente ver en el libro de Hebreos una serie de cosas para que nosotros podamos entender por qué tiene que ser de esta forma. Y vamos a entrar entonces en Hebreos 9, Hebreos 11, Hebreos 12, no ahora, pero lo vamos a tenerlo ahí en mente, porque tengo mucha información acerca de todo esto, y podemos ver Hebreos 5, y podemos ver Hebreos 6, donde ahí el escritor de Hebreos dice que hay una serie de exhortaciones que también están muy pendientes, son muy buenas, y esas exhortaciones han venido a través de estos 2000 años para que haya un balance y para que haya que pudiera ser exhortado a través de esas escrituras y a través del Espíritu Santo, entonces pudiera que viniera el cumplimiento de cada tiempo y cada sazón. Tuvo un cumplimiento, tuvo gente como Lutero y otras personas que fueron instrumentos de Dios para hacer lo que en ese momento hizo falta para que entonces nosotros pudiéramos estar aquí esta noche sentados. Para mí esto es tan importante porque cuando yo me miro aquí con ustedes, yo no estoy mirándome, no estoy mirando solo a ustedes, ni mirándome yo. Estoy viendo personas que vivieron, sufrieron prisiones, sufrieron muertes, sufrieron lo que tú no puedes imaginarte y trabajaron para que nosotros pudiéramos estar aquí. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran ese trabajo, no hubiéramos nosotros podido llegar aquí. Se hubiera dilatado un poquito o no hubieran podido llegar a tiempo. Pero estos son instrumentos como ha tenido siempre. Y nosotros, ¿por qué no somos instrumentos? También somos instrumentos de Dios. O sea que esto no es algo que me voy a una montaña para que entonces el Espíritu me diga las cosas y ya sentarme ahí y recibir toda la bendición y ser perfeccionado y bueno. No, es algo que incluye el trabajo de nuestras manos, el trabajo de nuestro corazón. O sea, donde pongo mi corazón, ahí está mi tesoro. Y es muy importante que nosotros decidamos este día. Y para decidir, vamos entonces a entrar en la primera iglesia. Vamos a mencionarlo solamente para que... Y esto, lo que dice la primera iglesia, es algo muy interesante. En capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primero le dice, vamos, ahora lee lo bueno de 2, 2, 3. Ah, bueno, 1, 2, 3. Sí, yo quería leer el 4 primero. Ah, bueno, está bien. Sí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no
te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborreces la sobra de los nicolaitas, a las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ajá. Fíjense bien, qué cosa más interesante. ¿Qué cosa es el primer amor? Vamos a aplicarlo a cada uno de nosotros aquí. Antes de aplicarlo a nosotros, dice, tengo una cosa contra ti. ¿Será cierto que esto aplica a mi vida? Vamos a ver, aplica a mi vida que Dios tiene contra mí que yo he perdido mi primer amor. Bueno, vamos primero al conocimiento. El corazón de uno es el que le da a nosotros el entender. Nosotros participamos de todas las cosas que escuchamos y todo de corazón. Hemos puesto nuestro corazón en las cosas de Dios. Hemos puesto nuestro corazón en el llamado que el Señor nos ha dado. Hemos conocido a Jesucristo, donde hay millones de personas que no conocen nada de Jesucristo y creen que, bueno, es un invento de los judíos. Algunos piensan que es un invento de los judíos, ¿ves? Y cuántas cosas hay, ¿ves? Pero más sin embargo, tiene que haber algo más. Tenemos nosotros que estar seguros de que cuando aquí ponen algo, esto debe aplicar a nuestra vida. Dice aquí, oye, qué bien, hiciste muchas cosas buenas. Dice, hay una serie de alabanzas que ya leyó hace un momento, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿qué leíste ahí? Que nos recordamos así rapidito, pero arribita. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Okay, ahora te está hablando a ti y a mí. Que no puedes soportar a los malos. Sí, te molesta que estén ahí pidiendo dinero y digan que, ¿ves? Y diciendo que manda el diezmo, cuando son las cosas del Antiguo Testamento y un principio, lo que fuera. Y cuántas cosas escuchamos por radio, y cuántas cosas escuchamos cuánta abominación hay en cuántas cosas. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y luego hay apóstoles, tú levantas cualquier piedra y aparece un apóstol ahí. ¿No es cierto? Entonces estamos en un día tremendo, un día que esto parece que se escribió ayer. ¿Sí? Da la impresión que se escribió ayer, ¿no? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Sí. O sea, que hay cosas buenas. Mire, ¿cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos que van a escuchar, son gente que han dedicado tiempo? Yo conozco gente que con un conocimiento tan limitado de Dios y todo, con un corazón tan sencillo. Busquen ahí en la página de la escritura, de la escuela. Ahí yo puse un señor, un señor cubano, que él no sabe estas cosas, ni supo estas cosas, ni nada, pero es una persona que Dios lo usó. Y ahora, después de retirado, como 80 o 90 años que tiene, no, creo que 90 más, o no sé si como 90 y pico, él sencillamente va, él no tiene bicicleta, él no tiene carro, él no tiene quien lo lleve, pero él va a pie, y va por ahí por casa de los campesinos, y va allí consolando y orando, y lleva el Espíritu de Cristo. Entonces, dígame si eso no es hermoso, ¿ves? Mas sin embargo, yo lo veo y yo digo, realmente nosotros tenemos un privilegio más grande, porque el Señor escogió para él esta sencillez y esta cosa, y estuvo limitado por los tiempos que nació, a su tiempo, lo que fuera, y nos ha dado a nosotros el poder participar de algo que tiene que ver más excelente, que es mucho más grande en cuanto a alcance, en cuanto a todo. En fin, somos sus manos, sus pies, somos su cuerpo en la tierra. Y realmente la capacidad que nosotros tenemos de poder glorificar al Señor no nos la da nuestra enseñanza doctrinal, ni nos la da nuestra enseñanza teocrática o de teología, mejor dicho, y no nos da nada de lo que nosotros hayamos podido alcanzar por nosotros mismos en conocimiento humano, sino nos la da el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios en este día, tú respondes a eso y Él te responde a ti, tú vas a ver cosas que no subieron al corazón de hombre, ni cosas que tú te pudiste imaginar, que son las que Él tiene preparadas para ti. Porque es el tiempo de que una generación
pueda tener esta gran bendición de esto. El primer amor será aplicado para mi vida. ¿Habré dejado mi primer amor? ¿Estaré yo solamente dedicándome a qué? ¿Qué cosa es el primer amor? Vamos, rapidito. ¿Quién piensan ustedes que es el primer amor? El Señor, el primer amor. Bueno, el Señor, está bien. Pero dice ahí, has dejado tu primer amor. Si vemos un poquitito más adelante, dice que arrepiéntete de esto que tú has hecho, que has dejado tu primer amor y haz tu primera obra. Mira, no hay una obra que tú hagas, la de este hombre que yo mencionaba, que iba caminando ahí con sus pasitos para visitar a la gente y orar por una casa. La enseñanza, esto es el seminario que tenemos y las cosas que indagamos y las cosas que mandamos de bendición a otros, etcétera, etcétera. Nada de eso puede caminar y puede establecerse realmente en lo que es la voluntad de Dios si nosotros no estamos en este día convencidos de que esto es para nosotros, pero para que esto se ejecute, nosotros tenemos que poner, como ustedes dijeron, al Señor Jesucristo en primer lugar. Sí, en primer lugar, claro. No es, porque a mí me enseñaron que esto que está hablando ahí, que perdiste tu primer amor, es que la gente se olvidó por los trabajos religiosos, se olvidó de la emoción de aquel día cuando tú recibiste a Jesucristo, que lloraste, que fuiste al frente, ¿ves? O que Él se reveló a ti y fue una cosa emocionante y que ya lo tienes como una historia, bueno, eso puede ser que sea parte de la experiencia de mucha gente, pero lo que se está refiriendo aquí de primer amor es algo que tiene que ver con la vida nuestra para glorificar al Señor. Si nosotros no decidimos por el Señor o no nos convertimos completamente y no nos humillamos al Señor, pues nosotros entonces no estamos funcionando en el primer amor. Lo funcionamos porque nos dicen en la iglesia que tenemos que salvar gente o que hacer tal trabajo o que tenemos que prepararnos porque nos van a venir a buscar y que se quede, usted sabe, se va a quedar aquí en el ambiente de tribulación. Hay muchas cosas que nosotros podemos recibir en los cuales no está envuelto todo nuestro ser. Y para poder ser un vencedor, nosotros tenemos que estar seguros de que todo nuestro corazón está entregado al Señor. Yo soy el primero. Si todo mi corazón no está entregado al Señor, si yo no tengo a Él como el impulso, el primer amor, el jefe, ese primer amor es el jefe mío, el que me gobierna, el que me establece aquí, que me impulsa, que yo pueda estar con ustedes esta noche, que yo pueda hacer algo, poco o mucho, lo que fuera, lo que el Señor quiera, pero ese es el primer amor. Entonces el primer amor es lo primero que el Señor dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros, ¿sí? Y nos tenemos entonces que aplicar a nuestra propia vida. Y si la aplicamos a nuestra propia vida, decimos, bueno, pero a mí no me aplica. No, es que para el llamado y para el cumplimiento de que esto tenga cumplimiento, yo tengo que meditar en esto y realmente hasta darme cuenta cuáles son los espacios, cuáles son aquellas cosas en las cuales no se aplica este primer amor, porque yo pienso, a mí me parece, yo creo que de esta forma que de la otra. Esto ha de llenar completamente tu corazón para que entonces tú estés convencido, estés capacitado a seguir adelante a lo que sigue en estos premios de todas estas iglesias y vamos entonces a buscar después a pasar a la otra, pero vamos a comenzar por el amor y vamos a tener este entendimiento que vamos a meditar esta semana, qué cosa es el primer amor. ¿Ve? Yo les puedo dar algún adelanto, se los puedo dar por escrito, ¿ve? Los puedo poner en la página de la escuela, creo que todos los que estamos aquí tenemos la página de la escuela, o simplemente podemos verlo aquí también. Yo puse algunas cosas aquí. Vamos a buscar acá, por arribita. Pueden ver por arribita esto. ¿Sí? ¿Lo leen ahí?
Bien, yo les hago una copia y se los pongo ahí en la... Ok. ¿Cuál es lo más importante de lo que tú estás leyendo ahí? Sabemos que Mira, el primer amor, dice, es el primer lugar. Es el principal. ¿Qué más? Es el de suma importancia, el supremo. El número uno. Su más importante amor. O sea, su más importante amor. Ahí están nuestros hijos, nuestros nietos, las personas que amamos, esposo, esposa, la iglesia, amigos, hermanos. Quiere decir que esto... Las obras. Sí, las obras. Muchos las obras. se enfocan en las obras. Mucha gente que dice las obras y mucha gente sufre porque le dicen, no, se están muriendo la gente, se están yendo para el infierno. Tiene que ser más grande que todo esto y ese es el primer amor. El primer amor es completamente la persona del Hijo de Dios. El primer amor es uno con Dios. Y si nosotros queremos ser vencedores y queremos vivir el ser uno con Dios, aunque sea una cosa que en mi mente todavía no lo puedo entender o completamente, puedo tener un adelanto y puedo tener una ilusión de que realmente todo mi ser le pertenece y todo mi ser Él es el dueño de él. Entonces, es una cosa muy grande. ¿Por qué es muy grande? Eso es nada más que el primer amor. No hemos entrado todavía en todas las demás iglesias. Y no hemos entrado todavía en otros detalles. Y siendo esto el primer amor, ¿por qué? Porque el llamado es a sentarnos con Él. Si Él reina en la Vía Láctea, nosotros reinamos con Él en la Vía Láctea. Si Él reina en todo el universo, reinamos con Él en todo el universo. Y Él reina y tiene que venir a reinar aquí a la tierra. Y tiene que haber una manifestación de los hijos. Y hasta que toda lengua se mueva, se pronuncie, toda rodilla se doble, de la gente que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, no puede ser menos que lo poquito que nosotros entendemos que es el primer amor. El primer amor es el primer lugar en nuestros corazones. Su camino, su verdad, por encima de todas las cosas. Ahora, si estás satisfecho, termino con esto, si estás satisfecho con tu denominación, con tu teología, con tu doctrina, estás satisfecho con tu organización religiosa, bueno, pues vive Pentecostés, y bueno, sé honesto con Dios. Pero esto no es Pentecostés. Esto va más allá de Pentecostés. Estábamos en una conferencia en Cuba, lo he dado como testimonio. Estamos en la mañana, habían todavía eran como 25 pastores, esperábamos que fueran como unos 50, 40 y pico, 50. Y cuando terminé, Tere dirigió la alabanza y dijo algunas cosas y yo hablé un poquito por el tiempo que teníamos. Entonces vino un muchacho joven, un morenito cubano, y me dijo, entonces hay algo más que Pentecostés. Y enseguida entendió. Digo, sí, Dios no ha terminado todavía. Entonces quedó pensando, hay algo más que Pentecostés. Y nos ha tocado a nosotros el privilegio de participar de lo más excelente. Y aquí os muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente dice, todas las cosas, se acabarán las lenguas, se cesarán los dones, pero hay algo que no pasará. Y lo que no va a pasar, lo que es en parte tiene que pasar. Porque eso es lo que nos impide a nosotros el tiempo y el estado espiritual de nuestras vidas. Ahora tenemos una gran oportunidad de participar de un estado espiritual superior, donde realmente las aspiraciones nuestras no son para beneficio de que yo sea alguien importante. Yo voy a ser un hijo de Dios, o voy a tener tanta capacidad que no voy a morir, imagínate, porque voy a estar en la resurrección. Cualquier cosa de esos pensamientos son pensamientos
simplemente del lugar santo, ¿ves? El pensamiento del lugar santísimo es diferente. El pensamiento del lugar santísimo está constriñendo el corazón lleno de amor y de emoción y de gratitud por habernos creado, por habernos mandado aquí a la tierra y por haberse revelado a nosotros, habiendo tantas y tantas personas, millones de personas que hoy en día están, o si no están encendiendo una velita y un santo cualquiera, están adorando a la Krishna o están adorando a sus dioses de distintos lugares del mundo. Y el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que le dio el trono a Jesucristo, nos ha invitado a sentarnos. Pero la primera condición es que el primer amor se restaure en nuestra vida. A lo mejor no es que tú hayas dejado completamente el primer amor, no es el caso de ustedes, pero a lo mejor no está completamente en la agenda nuestra para alcanzar completamente ese tipo de amor. Ese tipo de amor que sea todo, o sea, que sea todo nuestro corazón. Y si nuestro corazón está puesto en que eso se cumpla, vamos a ser entonces vencedores. Ya nos vamos a notar entonces que somos vencedores desde ahora, desde la primera iglesia. Cuando entremos en las otras, nos vamos a sorprender, porque realmente cada una tiene una meta y tiene un premio. Y cada vez que termina, dice, bueno, el que venciere, le daré este premio, el que venciere. Entonces, este mensaje es para los vencedores. Así que yo espero que sea para ustedes también, ¿verdad? Sí, ustedes son vencedores, ¿ok? Padre, te damos gracias por esta noche y te damos gracias porque realmente es algo tan maravilloso que no cabe en la mente natural. Solamente porque nuestro corazón te anhela y te desea y somos parte de ti y tú te has revelado a nosotros y nos has llamado a ser parte de un reino maravilloso y tremendo. Y te damos gracias porque esta invitación, Señor, nosotros la tomamos en serio esta noche. Y te decimos gracias, Padre. Amén. Sí. Por tu ayuda, por tu misericordia y por el amor que tú, Señor, nos has dado en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén.